Todera para hacer las contestaciones. Muchísimas gracias y el señor Carabaña tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ante todo debo agradecerles el honor que supone para mí esta comparecencia y al apreciarlo tengo en cuenta que la función de esta subcomisión es elaborar un informe sobre el estado y la situación actual del sistema educativo español con un diagnóstico, unas propuestas y unas conclusiones, las cuales serán recogidas para la elaboración de un gran pacto de Estado, social y político por la educación, que a su vez dicho pacto servirá de base para que el Gobierno elabore un proyecto de ley básica de educación con vocación de estabilidad. Y, repito, tengo en cuenta que, dada la notable cantidad y calidad de los informes ya existentes, a comenzar por al que anualmente elabora el Consejo Escolar del Estado, pues resulta realmente halagador que sus señorías apuesten a que no van a perder el tiempo escuchándome. Así que espero que así sea. Voy a atenerme a las instrucciones o indicaciones que nos dieron y dedicar unos minutos al diagnóstico, unos minutos a sacar algunas conclusiones y otros minutos a hacer una propuesta. El diagnóstico me basaré primero en que la misión de la subcomisión incluye una referencia a los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea. Entonces, permítanme tomarlos como guía del diagnóstico, una primera guía provisional, luego tomaré varias encrucijadas. Y voy a formar con ellos tres grupos. El primero es el de aquellos objetivos que ya cumplimos, que son los referentes a la escolarización infantil y los referentes a la enseñanza terciaria. Son objetivos cuantitativos y por poco en enseñanza terciaria, pero nos pasamos. Así que ahí no tendríamos nada que pactar y nada que reformar ni ninguna ley que hacer si se tratara de conseguir esos objetivos. El segundo grupo lo constituyen aquellos sobre los cuales, por diversas razones, a mi entender, naturalmente, en mi modesta opinión, tiene la legislación, pues hemos dicho que se trata de hacer una ley básica, o poca importancia o poca influencia o simplemente nula influencia. ¿Cuáles son esos objetivos de Lisboa sobre los que la legislación yo creo que no puede influir? Pues, a mi entender, son, en primer lugar, el empleo de los jóvenes, que depende, si no 100%, si 99% de la economía, y quizás un 1% de la educación, pero, en cualquier caso, un 0,1% o menos de las leyes. La formación laboral de los adultos, que depende fundamentalmente pues, de la economía por un lado y de las políticas de formación y empleo, que son ajenas o están muy lejanas por ahora, dependen del Ministerio de Trabajo y están muy lejanas de lo que puede contemplar una ley, de lo que contemplan normalmente las leyes de educación. Y este es más problemático, la disminución al 15% de los alumnos con puntuaciones PISA por debajo del nivel 2. Ustedes se preguntarán cómo es que yo pienso que la legislación no puede influir justamente en esto, que parece el aprendizaje de los alumnos, pero les voy a dar solo dos justificaciones muy breves. La primera es el propio informe PISA. El informe PISA, no en todas partes, pero sí de modo continuado en las partes fundamentales, avisa, a veces reconoce, que los resultados que los alumnos de un país o de una comunidad autónoma o de un colegio obtengan en sus pruebas no dependen solamente de las escuelas, sino que dependen de todas las experiencias formativas del individuo, entre las que, naturalmente, pueden incluirse incluso las condiciones intrauterinas en el momento de la concepción e influyen después su exposición a la familia, la televisión, los medios rurales urbanos, los videojuegos, las experiencias con sus amigos, etcétera, etcétera. PISA avisa siempre de eso, aunque nunca es capaz de dejar claro en cuánto dependen los resultados de la escuela y en cuánto dependen de los otros factores. Yo he analizado modestamente el asunto y he encontrado que de la escuela parecen depender más bien poco. Hay otro indicador que apoya esto y que de la escuela dependen más bien poco y es el siguiente. Los resultados PISA en el año 2000 en los países de la OCDE se fijaron por convención en una media de 500 puntos con una desviación típica de 100.
A partir de entonces, y por un sistema sofisticado que se llama de respuesta al ítem, las puntuaciones de los años sucesivos se pueden comparar con la de este año, de manera que se puede saber, con un pequeño margen de error, si las puntuaciones han mejorado o han empeorado. ¿Qué ha pasado con las puntuaciones PISA en el conjunto de la OCDE a lo largo de los 15 años que van entre el primer informe del 2000 y el último del 2015? Pues ha ocurrido que siguen aproximadamente ancladas en los 500 puntos. Es decir, ni mejoraron ni empeoraron, ni aumentaron ni disminuyeron. Y eso, pese a, como el propio informe PISA de 2009 ya recalcaba con cierta sorpresa, que ahora, en el 2015, procuran no expresar tan vehementemente, a pesar, digo, de que todos los países, no solo nosotros, y dentro de los países o dentro de muchos países, las unidades administrativas de la educación, que son menores que el país o que el Estado, han innovado, renovado, reformado, sin cesar, de modo mucho más, dicho sea entre paréntesis, rápido y desconcertado en algunos países de lo que lo hacemos nosotros. Si uno mira la historia de cualquier país, verá que en los últimos 15 años ha habido 2, 3, 4 reformas, todas las cuales pretendían naturalmente ser muy importantes y mejorar, entre otras cosas, las puntuaciones PISA. Algunos países han mejorado las puntuaciones PISA dentro de la OCDE y los informes de la OCDE lo subrayan, pero otros países las han empeorado en la misma medida. Los informes de la OCDE suelen pasar de puntillas sobre este punto, pero el resultado global está claro. Todas las reformas que se han hecho en todos los países de la OCDE, que incluyen Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, han dado como resultado una línea plana en los resultados en las pruebas PISA. Por eso digo que pienso que esta materia de mejorar los resultados en las pruebas PISA, si no está al alcance o de las numerosas reformas que se han hecho en los numerosos reformas educativos, es muy difícil que puedan verse influidos por lo que puede plasmarse en una ley. Y queda, por último, el único objetivo, el único de todos los de la Estrategia 2020, en la cual quedamos por debajo de los países europeos, que es el del abandono escolar temprano. Ahí sí que tendríamos un problema que abordar, una reforma que hacer, y pienso que efectivamente puede hacerse a través de una ley, porque el abandono escolar temprano tiene mucho que ver, como luego veremos, o quiero que veamos, con la ordenación del sistema educativo, que es materia por excelencia propia de las leyes educativas, con la arquitectura del sistema. No sé si ordenación es todavía palabra en vigor, supongo que sí. Los problemas de la enseñanza, sin embargo, de la enseñanza no universitaria, son muchos más que estos, que los recogidos en la Estrategia de Lisboa. Así que voy a enumerarlos brevemente, agrupándolos en 4 grupos. El primer grupo es el de aquellos sobre los cuales es más difícil, por no decir, o digamos que soy muy escéptico acerca de las posibilidades de que una ley básica influya en ellos. Son, por desgracia o por suerte, los más debatidos y los más populares de todos. Voy a enumerarlos sin más. En primer lugar está el gasto de inversión global. Puede o no puede ser un problema, debemos gastar más o menos, pero no es cosa de una ley general, sino que es cosa de la ley de presupuestos de cada año. En segundo lugar está en qué gastamos. Pues lo mismo, no depende de la ley general, sino que depende básicamente de las políticas educativas de los gobiernos y de las leyes de presupuestos que se aprueben cada año. Por ejemplo, la desigualdad de oportunidades o la desigualdad de resultados puede considerarse un problema más o menos grave del sistema educativo, pero no veo que una ley pueda influir mucho en ello. Lo que influye son las políticas que se llevan y las políticas con dotación presupuestaria y además bien encaminadas, pero la ley poco puede hacer si luego no se ponen los medios y no se gasta. También puede la ley fijar los requisitos académicos de formación del profesorado. Lo hace. Pero el famoso MIR escapa muy probablemente a su control, por lo menos en los centros privados. Me resulta bastante difícil imaginar cómo uno se las va a arreglar para controlar qué significa 3 años, a exigir algún tiempo, no sé, 1 año, 2 años o 3 años de prácticas, en qué centros y cómo va o cómo se va a controlar que esas prácticas son efectivamente un criterio de formación y, sobre todo, un criterio posterior de selección. La experiencia que tenemos a partir de la universidad es que es muy difícil que nadie deje de sacar sobresaliente en esos casos.
sobre todo por parte del tutor del centro, naturalmente. La selección y contratación del profesorado tampoco es asunto de la ley. La ley puede fijar, repito, los requisitos formales mínimos para hacerlo, pero la contratación depende de cada administración administrativa, de cada gestor administrativo. Entonces, una vez que uno tiene las condiciones, una comunidad autónoma, una ciudad que tenga escuelas o un empresario privado contrata con sus propios criterios. De manera que la selección y contratación del profesorado de la enseñanza pública pues tendrá que depender de las leyes de la función pública, dependiendo de cómo estén repartidas las competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La ley básica puede también concretar la participación de padres, profesores y alumnos en el gobierno de los centros, ¿de acuerdo? Pero el grado de autonomía y rendición de cuentas, un tema que ha estado muy en el candelero, vuelven a depender de los gestores públicos o privados. Es decir, si yo cumplo la ley y soy el dueño o gestor de un gran grupo de escuelas, sea públicos o privados, soy yo, evidentemente, quien debe decidir qué grado de autonomía da a los directores del centro o da a los centros y qué grado de responsabilidad y los modos en que les pido cuentas. La ley puede fijar algunas directrices generales del tipo los alumnos, los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, que lo hace la Constitución y luego las leyes lo desarrollan, participarán en el control y gestión de los centros docentes. Pero una vez que yo acepte, que estoy obligado a ello en la medida en que, en distinta medida, según tenga su financiación pública o no, una vez que yo acepto esas condiciones que me pone la ley, después, cómo gobernar los centros y cómo gestionarlos no es responsabilidad del Gobierno central ni de la legislación, es responsabilidad, repito, del dueño de los centros, público o privado. Los métodos de enseñanza que con tanta facilidad se legislan y hasta se prescriben. No, lo que he escrito no era se prescriben, legislar es prescribir, hasta se decretan, no solo se legisla, sino que también se decretan y se ordenan sin más, según la jerarquía de la orden correspondiente. Bueno, están reservados por la propia Constitución a los profesores, artículo 20C, libertad de cátedra. Y en cualquier caso son más competencias de los centros. Por no hablar de cosas como el acoso escolar, el trabajo en equipo, los horarios de los profesores, sobre los cuales uno puede hablar. Se trata de problemas del sistema educativo, pero están muy lejos de poder ser regulables o influibles por la ley. Y, como he dicho antes, entre estos problemas están los resultados de las pruebas PISA y semejantes. Desde luego, el Gobierno tiene la competencia exclusiva sobre los títulos, eso debe quedar claro, y por lo tanto tiene competencia sobre las evaluaciones finales de los alumnos y puede hacerlas a través de pruebas objetivas o delegarlo en cualesquiera otros funcionarios o por cualquier otro sistema, eso puede quedar claro. Y también la ley puede facultar al Gobierno para evaluar los centros, los públicos y los privados, y mirar en qué medida cumplen la legislación. De acuerdo, pero eso es una cosa, y otra cosa es utilizar los resultados de esas evaluaciones para mejorar la docencia, para mejorar el funcionamiento de las escuelas o para mejorar los resultados de los alumnos. Eso es bastante difícil. La ley básica puede influir en otros 3 grupos de problemas, por lo menos yo he hecho 3 grupos con ellos, puede influir en 3 grupos de problemas. De 2 de ellos yo no voy a tratar. El primero, los dos, y por la misma razón, se trata de cuestiones políticas sobre las cuales yo poco de utilidad podría decir aquí. El primero son los problemas relacionados con la interpretación de los artículos 20C, libertad de cátedras, y sobre todo el 27, de derecho a la educación, de la Constitución. En esta materia, yo pienso que tras la LODE, la estabilidad ha sido realmente notable. Nadie está feliz con el arreglo. Bueno, nadie. Hay gente que no está feliz con el arreglo existente, hay mucha gente que sí está feliz. Los que no están felices por ahora parece ser que no son suficientes como para poner gravemente en cuestión el funcionamiento de las cosas y, en la línea de lo que mi colega Mariano Fernández Anguita dijo aquí el otro día, pues no creo que sea urgente ni importante llegar más lejos en el consenso de lo que se ha llegado hasta ahora. Cuando el partido gane las elecciones, inclinará o intentará inclinar la balanza por el lado que ideológicamente le parece más conveniente, y cuando las gane el otro, pues también. Pero no veo que eso sea motivo o haya sido motivo en el pasado de grandes inestabilidades que sean motivos de alarma y que hagan necesario un pacto. El otro grupo de asuntos en los cuales la ley básica, a mi entender, puede influir son los relacionados con las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia educativa. A mi entender, aquí sí que hay una fuente permanente de inestabilidad.
sería una fuente permanente de inestabilidad ya por el carácter abierto de la Constitución y por el hecho de que la educación quedó en tierra de nadie, ni competencia exclusiva del Estado, ni competencia cedida a las comunidades autónomas, y que las transferencias son cuestiones que se negocian y que, por lo tanto, sabemos que se tienden a negociar hasta el infinito. Y continuamente se tiende a poner en cuestión los pactos hechos. Y, como hace falta que les recuerde, corre más riesgo todavía de ser un factor de desestabilización o de desequilibrios permanentes cuando las competencias se toman por ciertas comunidades autónomas o se ponen al servicio de proyectos nacionalistas o separatistas. La Ley Catalana de Educación del año 2009, a mi entender, pues es un buen ejemplo de tensar la cuerda en todo lo posible en esta materia, con esa exhaustiva enumeración de ámbitos y actividades escolares en las que se debe utilizar preceptivamente el catalán, dejando para el castellano solo los momentos de pánico o de absoluto pánico. Yo creo importante e incluso urgente personalmente frenar la tendencia a la fragmentación del sistema escolar en otros tantos sistemas comunitarios. Creo que es importante que mantengamos una fluida comunicación y que la población pueda circular libremente por el territorio nacional sin temor a no encontrar colegio para sus hijos y que los profesores puedan ir de un lado a otro del territorio nacional sin verse constreñidos a quedarse justamente en la comunidad en que sacaron la plaza. Y no digamos ya, si hablamos de la universidad, pero son problemas políticos, repito, sobre los cuales mi aviso pues probablemente sea de poca utilidad. Así que paso inmediatamente sobre ellos para ir por fin al cuarto grupo de problemas, que son los que tienen un cierto componente técnico sobre los cuales supongo que ustedes son los que quieren conocer mi opinión o oírme hablar. Y son los relacionados, como he dicho, con la ordenación de la enseñanza. Los más mencionados son la repetición de curso, el fracaso escolar, el ya mencionado abandono escolar temprano y el déficit de formación profesional. Esto se dice de muchas maneras, la estructura en reloj de arena del sistema educativo, o en diablo, que dice Mariano Jiménez en Guita. Muchas gracias. Perdón. Voy a tratar brevemente de cada uno de ellos, porque en mi opinión vienen siendo bastante exagerados, o por lo menos no correctamente entendidos. Unas veces porque los indicadores estadísticos inducen a confusión, se interpretan superficialmente, digamos. Otras veces porque se aplica con precipitación el sentido común. Y hay también un cierto enfoque regeneracionista del que yo creo que cojeamos todos. Es decir, que es una actitud muy difundida en general en España, independientemente de la ideología, que consiste en dar por supuesto que nosotros hacemos las cosas muy mal, lo cual tiene la ventaja, naturalmente, de que mi remedio es muy necesitado y muy demandado. Hay países donde la actitud en principio es otra, nosotros somos en principio los mejores, eso está todo bien. Dice usted que algo está mal, explíquemelo e intento arreglarlo. Por ejemplo, Alemania. Cuando los resultados de PISA llegaron a Alemania, causaron un grave shock porque pensaban que eran los mejores. Entre nosotros causaron una gran satisfacción porque nos confirmaban en que éramos los peores. Aunque no confirmaban que eran los peores, estábamos justo en la mitad, pero era lo mismo, los leíamos poniéndonos debajo. Repetición de curso, entonces, pues está entre las más altas del mundo, como todo el mundo sabe. Las últimas estadísticas que he visto y que no sé si tienen ustedes ahí, pues ahí estamos. Hay dos tablas que les he repartido, una es esta, pues ahí estamos a la par con Bélgica, Luxemburgo, España y Portugal, por ejemplo, y por encima de todo el resto de los países de la OCDE, que son los que hacen PISA ahí. Y eso es así incluso teniendo en cuenta que en muchos países hay un equivalente funcional de la repetición de curso que es importante tener en cuenta, que es el retraso en el comienzo de primaria.
Hay países como Alemania, Holanda, en los cuales los padres deciden si el niño comienza a los 6 años o comienza más tarde. Y claro, si el niño comienza más tarde, ya repitió un curso, pero no lo repitió, no está ahí. De manera que todos los problemas que hay de incorporación a un grupo de menor edad, etcétera, etcétera, los lleva resueltos. ¿Qué niños suelen incorporarse más tarde en estos países? Pues los que nacen más tarde durante el año, es decir, los que son más chiquititos, han nacido en octubre, noviembre, diciembre, y sus padres les parecen, algunas veces a los padres les parecen poco maduros para entrar. Bueno, de todas formas, añadiendo esto, la tasa de retraso, de no coincidencia entre el curso y la edad, lo que llamamos nosotros tasa de idoneidad, pues hay una gran discrepancia entre España y los otros países. La tasa de idoneidad ahora está entre el 65%. Estuvo más baja en el año 2006-2007, 50 y tantos %, y estuvo más alta en el 2000. Cuando PISA empezó, la tasa de repetición era más baja, la tasa de idoneidad era más alta. Hubo un brusco descenso entre 2006 y 2009 y ha habido un ascenso más gradual hasta ahora, hasta el 2015, por razones que no sé explicar. Pero lo cierto es que eso ocurre, es decir, que ha variado. Y estoy estudiando ese fenómeno, que es muy interesante, pero no sé decirles más. Bien, ¿qué pasa con la repetición? ¿Es tan grave? Bueno, pues, en primer lugar, contra lo que dice la OCDE, lo que cuesta, asuntos económicos, los alumnos repetidores no cuestan más que los no repetidores. Cuesta igual que un alumno repita que no repita. Un alumno en tercero de eso cuesta lo mismo que un alumno de segundo. Lo que cuesta más es si luego continúa 2 o 3 años más hasta terminar la titulación, que es lo que ocurre en España más que en ningún otro lugar de los que yo he tenido ocasión de consultar. Pero claro, eso no es repetir, eso es continuar en la escuela. Cuesta lo mismo que alguien continúe haciendo por tercera vez cuarto de eso que esté haciendo segundo de bachillerato. Es decir, es un año en la escuela, por lo tanto la repetición no es cara. Tiene grandes consecuencias sobre el futuro de los alumnos. Pues durante mucho tiempo se dijo que sí, y la respuesta es nadie lo ha conseguido demostrar. Es verdad que los alumnos repetidores obviamente tienen peores resultados en PISA y también tienen peores resultados luego en bachillerato, si es que van a bachillerato, naturalmente. Pero no se trata de eso ya se sabe. Si los alumnos repiten porque van mal. De lo que se trata es de saber si los alumnos habrían ido mejor de no haber repetido. Y verdaderamente es muy difícil hacer experimentos que puedan verdaderamente comparar a alumnos que repitieron con alumnos en la misma situación que no repitieron y lo sigan el tiempo suficiente como para poder establecer si en general la repetición es mala. Por otra parte, es lógicamente, digamos, no voy a decir absurdo, aunque quizás sí, pero no es muy coherente pensar que la repetición puede ser buena o mala. La repetición es un tratamiento, en principio, clínico. Es decir, no se repite de modo reglamentado. La repetición no se produce por aplicación rígida de un reglamento. La repetición se produce tras el estudio de cada alumno y ver qué le puede convenir más o menos, hablando con el padre, con el tutor y con los profesores, etcétera, etcétera. Por tanto, sería muy difícil que en general, los que ordenan la repetición se equivoquen más que los que prefieren la no repetición. En un caso particular, sí, uno puede decir me equivoqué, no me equivoqué, pero puede ser un caso de repetición o un caso de no repetición. Por tanto, hablar de que la repetición en general es buena o mala, a mi entender, tiene muy poco sentido. Es más, habría que tener mucho cuidado, y eso sí lo puede hacer una ley, de legislar algo así como que se prohíbe la repetición. Porque entonces sería como matar a todos los perros para acabar con la rabia. Sería hacer un tratamiento epidemiológico de lo que tiene un perfecto tratamiento clínico. Sería dejarnos a todos encerrados en casa para que no nos contagiemos cuando sabemos perfectamente quiénes son susceptibles de contagiarse y quién no. Es decir, el tratamiento clínico debe estar ahí, no creo que se deba legislar al respecto, se puede recomendar tal o cual cosa, o se pueden, que es lo que sugeriré luego, evitar las presiones para la repetición. Fracaso escolar. Se llama fracaso escolar al hecho previsto como normal.
tanto en la EGB, por parte de la antigua Ley General de Educación, como en la ESO, al hecho, repito, previsto como normal, de que haya alumnos que no obtienen el título correspondiente. Estaba previsto como normal. En la EGB estaba claro. En vez de hacer un ingreso al bachillerato, los profesores serán los profesores de EGB serán los que digan ahora qué alumnos pueden ir a bachillerato o qué alumnos no pueden ir a bachillerato. El problema probablemente estuvo en qué alumnos pueden y qué alumnos no pueden. Podríamos habernos quedado en recomendarán o orientarán a los alumnos acerca de si siguen el bachillerato o no siguen el bachillerato. Pero por alguna razón la ley prefirió hacer un corte. Y ese corte yo creo que ha tenido consecuencias nefastas para el sistema educativo. La diferencia que hay entre hacer simplemente un corte o hacer recomendaciones sobre la base del historial académico o del expediente académico de los alumnos. Porque poco tiempo después se comenzó a llamar fracasados a los que no conseguían pasar ese corte, a los que no conseguían superar ese umbral. Naturalmente el término no estaba en la legislación, el término lo inventaron los periodistas. Y interpretando las estadísticas como un indicador del sistema educativo, se comenzó a airear que debía ser muy malo el sistema educativo si tantos alumnos fracasaban, olvidando evidentemente que es un listón y que lo pasa más o menos gente según lo alto que se ponga. Se puede bajar perfectamente. La LOCSE mantuvo el título, es decir, mantuvo el corte y no tenían mucha idea de dónde habían puesto el listón. Es más, desde la legislación es muy difícil poner ningún listón. Por mucho que en la ley se diga los objetivos son tal, tal, tal y cual, la cuantificación de los tales objetivos no depende ni de la ley ni muchas veces probablemente de las instrucciones directas de las órdenes ministeriales o de los inspectores. Depende más bien, eso parece, o eso ha parecido, de la tradición. De manera que con la LOCSE el fracaso escolar volvió a subir del 15% en que se había puesto tras algunos años de la Ley General de Educación, empezó con el 30%, se puso en el 15% aproximadamente en los 80 y con la LOCSE volvió a subir al 30%. Explicación, pues parece ser que la única que hay es que los profesores aplicaron los baremos y expectativas que traían del bachillerato. Por tanto, encontramos con que con 2 años más de escolaridad en el sistema LOCSE fracasan más alumnos que con 2 años menos en la Ley General de Educación. Y como el fracaso, el umbral se definía como el mínimo necesario para vivir en la sociedad moderna, resulta que tras 2 años más de educación hay menos gente que cumple con esos mínimos, que no va a poder vivir en la sociedad moderna que antes. Todo un éxito, resultado pura y simplemente de que se ha puesto, en primer lugar, se ha puesto un listón, se ha dicho sí, no, y en segundo lugar, no se sabe bien dónde se ha puesto el listón. Es decir, el legislador pone el listón, pero renuncia, porque no tiene otro remedio, a establecer en dónde se coloca. Y es la tradición quien lo decide. La tradición, sí, pero las tradiciones además no son uniformes, son locales. Un problema grave del listón, del fracaso escolar, es que es muy desigual. Es muy desigual por comunidades autónomas. José Saturnino Martínez de García lo ha puesto de relieve comparando las puntuaciones PISA con las tasas de graduados escolares. Las puntuaciones PISA son mucho más altas en Castilla y León y Rioja que en el País Vasco, por ejemplo. Sin embargo, el fracaso escolar es mucho mayor en La Rioja y en Castilla y León que en el País Vasco. Uno puede pensar que es que el sistema educativo es más eficaz en el País Vasco y alumnos con las mismas capacidades que mide PISA consiguen enseñarle más y por lo tanto superan el listón. Bueno, se puede pensar eso, pero también se puede pensar que simplemente es el listón lo que varía. Y desde luego el listón varía entre centros. Teniendo en cuenta que el título tiene validez oficial, a mi entender es una grave injusticia y discriminación el que se conceda con unos criterios en unos sitios y con otro criterio en otros. Y aunque solo fuera por eso, tendría fundamento la propuesta que les voy a hacer después de suprimirlo. En cualquier caso, la diferencia que hace tiene trascendencia sobre todo académica. Si uno mira después los resultados sociales, laborales, familiares, etcétera, etcétera, ideológicos o políticos de los que se han quedado justo por encima del listón y los que se han quedado justo por debajo, pues resulta que no hay gran diferencia o no hay ninguna diferencia. Abandono escolar temprano. Pues andábamos ocupados con el fracaso. Gracias. En la básica, cuando vino la Unión Europea y nos dice que el mínimo ya no es la enseñanza, la educación secundaria obligatoria, que el mínimo ahora es un título de educación superior, secundaria superior. Ese es el mínimo para andar. Por España todavía nos podríamos apañar con
con la ESO, pero para salir a Europa, ya una vez que entramos en Europa, necesitamos o FP básica o FP de grado medio o título de bachillerato. Más difícil todavía. Y para calcular el indicador eligieron el tramo de edad entre 18 y 24 años. Así que gente con título de secundaria superior, gente entre 18 y 24 años sin título, abandono temprano de secundaria superior. ¿Pero por qué temprano? ¿Por qué abandono temprano y no abandono sin título? Sospecho, no estoy seguro, pero parece ser que fue un acomodo a los países donde la escolarización es más larga, como Dinamarca y particularmente Alemania, donde con ese criterio quedaban bajísimos, porque estaban todavía en la escuela, no tenían el título. Así que dijeron, bueno, 18 a 24 años que o tienen el título o siguen escolarizados. Con lo cual, es un mal indicador porque tenemos dos variables en él, una el tiempo y otra los títulos. El nombre, abandono temprano, da la impresión de que se trata del tiempo y que el remedio es que los alumnos aguanten más tiempo en la escuela. Pero si uno mira en la composición del indicador, se da cuenta de que el componente fundamental son los títulos, no el tiempo. No se trata, por tanto, de abandono temprano. El componente principal es abandono sin título. ¿Y por qué España tiene un abandono tan alto? Ha bajado de 30% antes de la crisis a menos de 20% ahora, pero aún así estamos a la cabeza de Europa. ¿Tiene un abandono tan alto? ¿Por tiempo o por títulos? Y la respuesta es por títulos. Nuestros alumnos están en la escuela ahora, aparte con la crisis en 2013, tanto tiempo como los que más. Tanto tiempo como la media europea. Menos que los alemanes y que los daneses, pero bastante más que los ingleses, por ejemplo. Así que tiempo están. Capacidad, al menos tal como la PISA se la mide a los 15 años, la tienen. Más o menos igual que los alumnos de la media de los alumnos europeos. Entonces, ¿cómo es que alumnos con la misma capacidad y con el mismo tiempo en la escuela obtienen menos títulos? Pues ahí está la cuestión. Pues probablemente porque los profesores no se los dan. Volveré sobre este punto, de por qué es más difícil obtener un título en España que decididamente en Inglaterra, que en Malta, no, pero que en Eslovenia, por ejemplo, mucho más difícil. No tanto como en Alemania, en cambio, pero en general más difícil que en otros países. Porque ese es el punto clave del abandono temprano. ¿Qué hacen nuestros alumnos mientras están en la escuela y no obtienen el título? ¿Están pugnando por obtener el título de secundaria y no se lo dan? No. Están en están en la ESO todavía. Los alumnos, nosotros tenemos más alumnos en la ESO a los 17 y 18 años que el resto de los países. Están intentando sacarse el título. Están intentando no fracasar. Están intentando cumplir los requisitos que la LOCSE impone para continuar estudiando, porque la LOCSE expulsa del sistema y prohíbe continuar en el sistema a los alumnos que no tengan el título. Por tanto, están intentando continuar. ¿Y qué ocurre cuando lo consiguen por fin a los 18 años? Bueno, pues muchos de ellos se han cansado, no continúan. Y lo que tienen que es el título de ESO, con mucho, pero no tienen. En otros países, con ese mismo esfuerzo, seguro, y en Inglaterra y en Eslovenia, por ejemplo, son los ejemplos más claros, tienen un título de secundaria superior. En España no. Ni siquiera lo han empezado. Por último, formación profesional corta y de baja calidad. Bueno, pues enlaza con esto, evidentemente. Si prohibimos a los alumnos por ley, la LOCSE lo hace, continuar los estudios, pues evidentemente no es probable que no haya muchos alumnos justo de formación profesional. La formación profesional de grado medio no es muy atractiva para los alumnos que obtienen el título de ESO. Entre el 3 y el 5% de los alumnos que obtienen el título de ESO con 16 años opta por la formación profesional. Muy pocos. Se van luego los que obtienen el título de ESO con 17 y con 18. Pero los otros van a bachillerato. Es decir, aquellos alumnos que optarían por formación profesional, a eso les está prohibido hacerlo. Hasta que no cumplan la condición, que pocos consiguen cumplir, de obtener el título de ESO. Así que todos estos problemas de repetición, fracaso escolar, abandono escolar temprano y debilidad de la formación profesional de segundo grado están estrechamente conectados. Formación profesional de segundo grado, aviso, porque no ocurre eso con la formación profesional, de grado medio, me estoy equivocando.
Estoy hablando de la formación profesional de grado medio. Bien. No ocurre eso con la formación profesional de grado superior, antigua formación profesional 2, antigua FP2. Nuestra tasa de FP2, después ciclos formativos de grado superior, ha sido siempre, y cuando digo siempre quiero decir de aproximadamente los años 90, superior al 15% y cercana al 18%, en torno al 18%, con un descenso que no nos debe dejar engañar en la transición entre la Ley General de Educación y la LOCSI, después del 2000. ¿Vale? Pero ha estado siempre en torno al 18%, ahora ha subido al 20 y tantos después de la crisis. Esa tasa del 18% es superior a la de Alemania y, desde luego, superior a la mayor parte de los países europeos. Es decir, tenemos mayor tasa de formación profesional superior que el resto de Europa. En cambio, nuestra tasa de universitarios es alta, pero hace 20 años, o dejó de crecer durante todo el auge y se estabilizó, mientras la mayor parte de los otros países continuaba incrementándose. De manera que la ventaja que inicialmente llevábamos y que permitía decir aquello del reloj de arena, y que muchos interpretaban como necesidad de extender la formación profesional no solo por abajo, a la gente que no puede ir a ella, sino también por arriba, en detrimento de la universidad, y convencer a la gente de que no hiciera bachillerato y fuera a la universidad, sino que fuera a formación profesional, para lo cual habría que dignificarla, ese discurso no vale ni por el lado de la formación profesional superior, que es, repito, mucho más demandada que en otros países de Europa, ni por el lado de la universidad, y porque no tenemos, ni mucho menos comparativamente, exceso de universitarios actualmente. En los últimos años, a pesar de que la matrícula y los titulados en la universidad han aumentado mucho menos que en los otros países y nos hemos quedado justito en la media de la OECD o de Europa, sin una ventaja que teníamos antes. Sobre eso no tengo estadísticas. La segunda, bueno, y hasta aquí lo que es lo que pretendía yo que fuera el diagnóstico, del cual me he permitido sacar algunas conclusiones, y es que a la vista de lo que acabo de decir, parecería que las escuelas españolas están a la altura de las escuelas de los países más desarrollados, más cultos y más ricos del mundo. Parecería, y creo efectivamente que es así. Y es así no solo por lo que se refiere a los resultados, a los que he estado haciendo referencia, sino también por lo que se refiere a procesos que podemos dejar de lado, pero que no puedo dejar de mencionar. Por ejemplo, la elección de escuela, la libertad de elección de escuela, la participación de la comunidad educativa en los centros, incluso tras los recortes de la LOMCE. Lo poco que sabemos que se hace en las aulas, lo poco que sabemos de lo que se hace en las aulas en cuanto a métodos de enseñanza. Lo poco que sabemos sobre la calidad de los profesores, a través, esto último, del informe TALIS, y la calidad y la didáctica a través de los informes PISA 2012 y 2015, pues todo eso da pie para ser optimista, y, desde luego, no da pie a los lamentos acerca de la mala calidad del profesorado, de la predominancia del memorismo, de la predominancia de las pedagogías tradicionalistas, etcétera, etcétera. Es decir, tanto la formación del profesorado como la selección, por lo que se sabe, repito, no tienen que envidiar a los países de los que se sabe algo también en el mundo. Otra cosa son aquellos países de los que realmente no se sabe nada, pero de los que se supone mucho. Uno de ellos es Finlandia, por supuesto, se sabe poco. Nadie sabe finlandés, además. Y se dicen cosas míticas, como por ejemplo los finlandeses consiguen atraer a la mejor gente a la profesión docente porque le da mucho prestigio sin pagarles. Pues, los finlandeses son un poco raros, efectivamente, no me lo creo. O bien países como los que la consultora McKinsey suele seleccionar como las economías más exitosas del mundo en materia de educación, atribuyéndoles rasgos y coincidencias siempre difícilmente comprobables. Lo que sabemos, repito, no da pie en modo alguno al pesimismo. Ahora bien, desde luego, nuestras escuelas pueden mejorarse. El que seamos buenos, el que estemos a la altura de los mejores del mundo, no quiere decir de los mejores del mundo, no, de los medianos del mundo, de los países desarrollados. Vamos a dejarlo así, aunque me parece que no, pero en fin, tampoco quiero exagerar. Pueden mejorarse, pero hay que tener en cuenta que no es fácil. Christopher Jenks,
admirable investigador en esta materia, ha escrito, con una mezcla de agudeza y de sentido común, que con la cantidad de tiempo y la cantidad de gente que lleva haciendo innovación educativa en este mundo, es muy posible que todas las reformas baratas y eficaces estén ya inventadas, aplicadas, seleccionadas y descontadas, y que lo que quede sean solo reformas caras y de eficacia dudosa o incierta. Más aún, o se puede ir más aún, hemos innovado tanto y se ha innovado tanto y se ha reformado tanto en tantos países y que es de temer que las diversidades entre los países sean igual, sean equivalentes funcionales. Es decir, funcionan todas y funcionan en su contexto muchas de ellas. Sacadas de contexto quizás no, dentro de contexto quizás sí, y probablemente cada país, a través de un proceso muy trabajoso de ensayo y error, del que estamos hartos, porque por eso queremos hacer un pacto, para no tener que hacer tanto ensayo y error, a través de ese proceso de ensayo y error han llegado a un funcionamiento con problemas, con rozamientos, con fricciones, pero en general satisfactorio y que todos aspiramos a mejorar. Bien, nuestro sistema está lejos de ser perfecto, pero su grado de bondad es tal que probablemente sea más fácil empeorarlo que mejorarlo. Aún así, yo les voy a hacer una propuesta, que me parece que puede ser objeto de pacto o de consenso, que no tiene grandes implicaciones ni ideológicas ni de ningún otro tipo y se refiere justamente a la ordenación del sistema educativo. La propuesta consiste en suprimir el título de ESO. Lo hago brevemente. Porque, a mi entender, eliminaría automáticamente el fracaso escolar, contribuiría notablemente a eliminar la repetición de curso, porque buena parte de la repetición se debe a la presión para que los alumnos vayan al ritmo que marcan los contenidos con los que luego van a obtener el título. Y, desde luego, contribuiría a bajar bastante el abandono escolar temprano. Y ya está. Refuerzos. Deberían establecerse variedad o una variedad suficiente en la educación secundaria superior, después de la ESO. Los franceses tienen 4 cosas. Podríamos tener nosotros más de 2. Los PCPI, la formación profesional básica, son un tímido intento de hacerlo. Establezcanse variedades adaptadas que permitan continuar la enseñanza en estudios acordes con las capacidades académicas que han demostrado todos y cada uno de los alumnos. Ayudaría también, a mi entender, si se definiera la obligatoriedad de la enseñanza en términos de tiempo, no en términos de contenidos. La enseñanza es obligatoria durante 10 años. Es absurdo, a mi entender, pretender fijar la obligatoriedad en términos de contenidos. Siempre va a haber alguien que no los alcance. En su lugar, deberíamos intentar que cada alumno aprendiera durante ese tiempo lo que buenamente pudiera, con un esfuerzo aproximadamente igual. Quizás estemos legitimados para obligar a hacer más esfuerzo a lo que van muy despacio, porque son cosas muy importantes las que se dejan por aprender, pero yo creo que no hay razón para fijar unos mínimos que unos pasan holgadamente y otros pasan solo forzosamente. En términos de tiempo, cada cual aprende lo que puede y después se crean enseñanzas adecuadas para que pueda seguir quien quiera. Lo cual ayudaría también a simplificar el currículum de la ESO. Eliminar la diversidad ahí justo en la ESO, aunque habría que sustituirla naturalmente por niveles, por lo menos en aquellas materias como matemáticas, ciencias o lenguas, donde no se puede pasar a un nivel superior sin haber alcanzado un nivel inferior. Un alumno de 16 años podría estar en matemáticas B. Muy bien, pues está en matemáticas B, porque hay otros que están en matemáticas A. Podemos mirarlo al revés, hay algunos que están en matemáticas A. Lo normal es estar en matemáticas B, pero hay algunos que lo hacen muy bien. Podemos tomar como referencia a los que se quedan más bajos. Los inconvenientes, esto tiene inconvenientes naturalmente, el título desempeña actualmente funciones, pero yo creo que, por ejemplo, sirve de incentivo para los alumnos, orienta a la administración en la selección de ciertos grupos de funcionarios, determina quién puede ir o no a bachillerato, pero yo creo que eso lo puede hacer un certificado. Simplemente el certificado, el expediente académico, no hace falta inventar algo nuevo, simplemente se trata de suprimir la división en sí, no.
se trata de suprimir eso, lo puede hacer, se puede hacer con el certificado e incluso con mucha ventaja. Lo único que hace la división Sino es ir en favorecer a los perezosos que no quieren tomarse la molestia de mirar el expediente académico total del alumno. Pero yo no creo que el Estado y que la legislación esté ni mucho menos para eso. Así que, señorías, espero que esta exposición no les haya resultado demasiado larga y que les haya resultado, si no del todo clara, pues sí lo bastante como para poder ahora llamarme la atención sobre los puntos oscuros. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, señor Caravaggio.